Familia Tierra Nueva, buenas tardes. Ya estamos aquí listos para alabar al Señor. Gracias por todas las personas que se están conectando y nos están enviando sus saludos, su bendición. Es la alegría de nuestro corazón poder leer todos esos mensajes y decir gracias. Los sentimos cerca en medio de la distancia, pero sabemos que seguimos siendo una gran familia y estamos creciendo como familia. Y hoy especialmente que vamos a celebrar el Día del Padre en Tierra Nueva. Así que espérate hasta el final para que podamos ver este homenaje especialmente a papá, a nuestro Padre del cielo. Por eso vamos a alabar al Señor, como dice la palabra, atráeme en pos de ti, correremos. Y creo que la alabanza es esa oportunidad de correr hacia Dios y entregarnos y rendirnos en sus brazos. Así que vamos a alabar al Señor. Buenas tardes, Tierra Nueva, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, este es el momento, la mejor parte, la ofrenda, la alabanza para nuestro Dios. Recordar que Jesús es nuestra roca y en Él estamos nosotros firmes. No hay mejor fundamento que Jesús y por su palabra también. Así que yo te invito a cantar esta alabanza. No nos moverá nada ni nadie nos moverá porque sabemos con quién estamos, sabemos quién lucha de nuestro lado. Amén. Así que yo te invito que con tus palmas, con tu voz, dilo. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Iré sin ti, Señor, no viviré sin tu amor, Dios. Recibo hoy tu gracia y paz, y hoy gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, nos moverán. Así es, sí, Señor, firmes estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú eres quien nos fortalece. Dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. La creación testigo es que confiaré, solo en tu nombre me aferraré, en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Vamos a declararlo. Seguimos firmes, amén. Oh, oh, sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas. No fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas. No fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas.
moverán. Contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, no nos moverán. Contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Amén, gracias Señor, porque tu promesa es fiel. Tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias Señor, porque tú eres el que nos das esa fortaleza, esa fuerza, Señor. Gracias, gracias Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, intercede por nosotros también, Señor. Gracias por tu presencia, que es la que habita dentro de nosotros. Gracias por ese amor tan infinito, ese amor que, Señor, es inagotable. Tú como un Padre tan bueno, un Padre tan fiel, estás ahí siempre. Y lo que más tú deseas, lo que más tú quieres, Señor, es solamente amarnos. Tú solamente lo que quieres es que estemos tan cerca de ti, Señor. Gracias por tu amor. Adora al Señor en esta tarde. Levanta tus manos y dile gracias porque me amas tanto, Señor. Gracias. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso. Es verdad, no podemos comprender el amor de Dios, pero sí para disfrutarlo, para poder estar cerca de Él. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme.
hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias Dios por tu amor. Gracias porque siempre es tu amor, tus cadenas de amor que nos atrapan, nos envuelve, Señor. ¿Qué nos puede separar de tu amor, Señor? Si es tan grande, tan inmenso. Gracias por tanto amor, Señor. Sin tu amor, Padre, ¿dónde estaríamos? Gracias. Amada Iglesia, bendiciones. Amén. Esta hermosa alabanza, realmente creemos que nos mantenemos es en la presencia de Dios. Tenemos algunos anuncios muy hermosos para Tierra Nueva, son buenas nuevas. Y es que en julio 7 vamos a tener los grados de sembradores 1, 2 y 3. En este momento nos encontramos en una temporada de receso, de vacaciones, pero el próximo semestre entraremos con más fuerza a tener un curso maravilloso que es prácticamente un preuniversitario en teología. Así que estaremos escribiéndote, escríbenos también, coméntanos ahorita en el WhatsApp si tú estás interesado en pertenecer a este curso, porque sabemos que Dios tiene más para edificarnos, para instruirnos y para seguir creciendo en el Señor. Buenas tardes, amados hijos de Tierra Nueva. Bienvenidos a la reunión de congregación familiar. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí y está en tu casa. Está cubriéndonos. Por eso le damos la bienvenida al Espíritu de Dios y decimos, Señor, gracias. Gracias, porque tu amor es incondicional, porque tu amor nos llena, porque tu amor nos inunda. Y te pido que seas tú dirigiendo la reunión, porque es para ti, para tu gloria y para tu honra, y llevándola hasta lo más profundo de los corazones de tus hijos en cada una de sus casas. Amén y amén. Porque el amor de Dios es precioso, es incondicional. Ese es tu amor, me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sin condición. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada puede separarte del amor de Dios. Ni a ti ni a mí. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, hoy continuamos con la palabra del Señor, que siempre es preciosa. Siempre es linda. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor
y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo hacía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará él, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Y se volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén. La historia sigue. Al final, pues, Eliseo no quiere recibir nada. Lo que de gracia se recibe, de gracia se da. Eliseo dijo: no, muchas gracias, vete tranquilo. Estaba todo extrañado ese general de los ejércitos, pero bueno, así siguió la historia. Y dice que las características de Naamán eran muy especiales. Primero, era el favorito del rey, tenía la gracia del rey, el favor del rey. Porque miren lo que dice acá, esto es muy importante, muy importante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Un pueblo impío, Siria. Y la palabra dice que Jehová había dado salvación a Siria a través de Naamán.
Entonces el rey lo tenía en gran estima porque era un guerrero valiente. El rey se sentía tranquilo y seguro, sabía que su reino estaba seguro mientras Naamán lo defendiera, lo amaba. Como dijimos varias veces, no solamente tenía la gracia y el favor del rey, sino además era el general de los ejércitos, el top de top. Entonces, como si fuera poco, era rico. Agraciado por el rey, general de los ejércitos, rico, lógicamente, por consecuencia, muy importante. Además, valiente. Él no ganaba las batallas mandando solamente. Él personalmente, él se apersonaba. Él iba con su ejército. Era valiente y como ganó muchas batallas, era poderoso. Poderoso. Tenía todo lo que un hombre en ese momento puede desear. El favor del rey, había llegado a lo máximo de su carrera, rico, poderoso, valiente, tenía una esfera de influencia, tenía todo lo que se quería, pero tenía lepra. Lepra, recordemos que la lepra era relativamente frecuente en esos tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Todavía hay lepra y se ven leprosos, pero es muy, muy raro. Yo creo que hay personas que nunca en su vida han visto a alguien con lepra, mientras que en esa época sí había leprosos y eran muy conocidos porque el leproso generalmente era desterrado, tenía que andar con un aviso diciendo yo estoy inmundo y tenía que pregonarlo, decir no se me acerquen porque yo soy inmundo. Eso era gravísimo. Sin embargo, era tan importante Naamán que a pesar de todo, el rey le tenía el favor y lo mantenía en su cargo y en su puesto. ¿Cómo podía curar la lepra? Me imagino que con todos los medios económicos que tenía, había recurrido a todos los médicos. Pero ningún médico había sido capaz de sanarlo. Dice la palabra que había bandas de Siria, de malandrines, que hacían bloqueos, no mentiras, que se iban a robar y se robaban la gente y la hacían esclava. Y entre esos llevaron a una muchacha que le servía a la mujer de Naamán. Y cuando ella vio el sufrimiento de Naamán, porque tenía que ser muy grande el sufrimiento, todas las ventajas que tenía, que ya las enuncié, no eran nada para el dolor de su corazón de saberse con lepra. Y eso nos puede pasar hoy en día. Hoy en día, aunque no vemos la lepra en la carne de la gente, repito, no es muy frecuente, la lepra de ese tiempo es una imagen a la lepra del corazón de nosotros. Hay personas que tienen infectada el alma con el pecado y necesitan salir de ese pecado, pero no pueden. Y pueden tener dinero, fincas, casas, carros, lo que quieran. Pueden ser prestantes. Pueden estar en altos cargos del gobierno e incluso tener una esfera de influencia muy grande. Pueden ser respetados. Pero su lepra en el alma no los deja vivir en paz. No los deja tener tranquilidad. No los deja caminar con la frente en alto. No los deja ser felices. Y es muy difícil quitar la lepra del alma. Muy difícil. Y pesa. Aunque no sean cristianos, aunque sean impíos, pesa. El pecado pesa. El dolor del pecado es grande y se arrastra. Hay gente que dice que el infierno se empieza a pagar desde acá. Por eso, porque se siente el peso, el dolor, la asfixia de vivir con un alma llena de pecado. Eso es lo que ocurría a Naamán.
tenía lepra, y esta esclava, al ver la infelicidad del esposo de su ama, le dijo, mire, si ella fuera al profeta que tenemos en Samaria, recuerden que estamos hablando del reino del norte, de Israel, el reino de Israel, Samaria era la capital. Si fuera el profeta que hay en Samaria, él lo sanaría. ¿Qué problema le ve? Tan fácil. Aquí no hay médico que lo cure, pero si fuera ya a mi tierra, a mi nación, donde está un profeta de mi tierra, lo sanaría. Ella sacó pecho. Y sabíamos que la ilusión de Naamán era ser sano. Yo pienso que él estaba dispuesto a pagar absolutamente todo lo que tuviera de dinero, dar todo con tal de ser sano de la lepra. Lo único que le faltaba en la vida a ese hombre del mundo para ser feliz era no tener lepra. Naamán no era creyente. De hecho, el pueblo de Siria era enemigo del pueblo de Israel. Mire, si fuésemos por un momento al siguiente capítulo, estamos en el 5, si fuésemos al 6, es un capítulo donde Eliseo humilla abiertamente al rey y al ejército de Siria. Voy a contarles a grosso modo, a beneficio del tiempo, qué pasó en este capítulo 6, o sea, más adelante. Y fue cuando el rey de Siria planeaba emboscadas para el pueblo de Israel, pero milagrosamente el pueblo de Israel siempre sabía los planes del rey de Siria y no caía en las emboscadas, porque Eliseo discernía y el Señor le contaba qué era lo que iba a hacer el rey de Siria, y Eliseo le contaba al rey de Israel. Entonces siempre le salían mal las emboscadas que preparaban los de Siria. Hasta que alguien le dijo al rey, mire, lo que pasa es que está el profeta, y el profeta de allá de Samaria le cuenta todo al rey, y él es el que ha discernido, ha encontrado, ha escuchado, y el Señor le ha dicho dónde vamos a atacar nosotros. Entonces mandó un ejército, ¿recuerdan?, a buscar a Eliseo y a matarlo. Y fue cuando lo rodearon en su casa Eliseo, que Eliseo estaba con su siervo y le pidió al Señor que abriera los ojos del siervo, y se dio cuenta en los ojos espirituales de la cantidad de ángeles que estaban a favor de Eliseo, ¿recuerdan? Y fue cuando Eliseo pidió que le quitara la vista a todo el ejército sirio, y así ocurrió. Quedó ciego el ejército de Siria, y entonces no sabían para dónde ir, y Eliseo mismo los guió. Le aconsejaron, mátelos. No, los guió hasta la capital, hasta Samaria. Y allá en Samaria volvió la vista, pidió al cielo que le volviera la vista, volvió a la vista, y entonces le aconsejaron al rey, mátelos. Y Eliseo dijo, no, déles de comer. Y los alimentaron y los devolvieron a Siria. Entonces ahí Eliseo pegó un par de bofetadas tanto al rey de Siria como al general del ejército. O sea que esto lo menciono, me adelanto al capítulo 6, porque realmente quería mostrar que el pueblo de Siria era enemigo de todas maneras. ¿Cómo hace el general de un pueblo enemigo, donde permanentemente están en guerra, para llegar a pedir que los sanen? Si eran enemigos a muerte. Yo me imagino que como Goliat en los filisteos era que gritaba, ¿y quién viene? ¿Quién se me acerca? Así eran los sirios, llegaban y amedrentaban y robaban, saqueaban, se llevaban mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y los voceros de los reinos siempre ofrecían la paz siempre y cuando se esclavizara el otro pueblo. Entonces era un rifirrafe, un contrapunteo ahí, pero siempre había enemistad entre ambos reinos, el rey de Siria y el reino del norte, el de Israel. Entonces cuando Naamán escucha a la sierva, él está dispuesto a todo.
Yo recuerdo que mi papá, que está en la presencia del Señor, por lo menos así lo creo y lo declaro, él tenía un problema muy grave que se llama artritis anquilopoyética esclerosante en el cuello, y era un problema autoinmune que no tenía solución y las vértebras se empezaban a fijar aquí en el cuello. Y como era un problema crónico sin cura, él tenía que ir de médico en médico. Cada vez que le decían que tal médico era muy bueno, allá llegaba. Pero no había cura en ese momento desde el punto de vista humano. Yo recuerdo entonces que lo que a él le decían que hiciera, él lo hacía, tratando de buscar la sanidad para su cuerpo, para su cuello. Al final nada le dio resultado, porque el único que es médico sobre todos los médicos es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el único que tiene tu sanidad y la mía, porque Él se la llevó ya la enfermedad en sus llagas. Por sus llagas tú y yo somos sanos. Pero Naamán visitaba a todos los médicos y dijo, bueno, si me dicen que... Mire, el decano de mi universidad de medicina, cuando yo estaba en primer semestre, él dijo una frase en ese momento, no la estoy calificando, simplemente estoy trayendo a colación lo que él mencionó. Y él dijo, si a mí me tocara, dijo él, ponerme unas plumas y empezar a danzar alrededor del enfermo para sanarlo, yo lo hago. Eso dijo el Señor, el doctor. Y así es la gente. Cuando tiene ese dolor y ese pecado y ese peso, sobre todo ese pecado inconfeso o esa falta de perdón que no se ha soltado, ese rencor, ese trauma, cuando tiene ese problema tan grande y tan pesado, posiblemente está dispuesto a cualquier cosa por dejarlo, pero no da el paso. Entonces Naamán dijo, sí, yo me humillo y voy ante mis enemigos a pedirles que me sanen. Y mire que el rey de Siria le dijo, sí, mire, yo le doy cartas. Y Naamán sacó cipote, equipaje, porque llevó vestidos. En esa época el regalar vestidos era un regalo muy grande, muy importante, muy codiciable. Llevó plata, llevó oro. Era un hombre muy adinerado. El problema es que llegó donde el rey de Israel con la carta de presentación del rey de Siria, y el rey de Israel lo lee y dice, pero yo qué, ¿acaso yo quién soy para sanar, para quitar vida o dar vida? Se rasgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque el rey de Israel pensó que le estaban mandando un señuelo para tener ocasión de entrar en guerra abierta. Pero en ese momento Eliseo escuchó lo que había hecho el rey de Israel. Dijo, no, rey, ¿para qué rasgas tus vestiduras? Mándemelo, para que se den cuenta que aquí sí hay profeta, que aquí sí hay Dios, que aquí sí está la unción del Señor. Es que la gente cree que la iglesia de Cristo está dormida y la iglesia de Cristo está despierta. Mire, yo he hablado con tanta gente cristiana que están haciendo ayunos, están en oración, están en intercesión permanente, porque nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos. Y si alguien viene a decir que es que en Colombia se está paseando el enemigo campante, le podemos decir, mándenoslo, para que sepa que aquí sí hay Espíritu Santo de Dios, que aquí sí está, salimos a la brecha, que aquí sí reconocemos un gran Dios y es nuestro papá. Ese es. Eliseo dijo, mándemelo. Eliseo no solamente tenía la comunicación directa con el Señor porque le daba para profetizar, sino que además tenía la sabiduría que le daba al Señor. Y fíjense que aunque en el Antiguo Testamento no se habla mucho del ministerio evangelístico porque no hay iglesia. La iglesia es en el Nuevo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento es cuando Pablo nos dice, nos habla de los 5 ministerios, ¿cierto? Apóstol, ¿se acuerdan? Apóstol, profeta, ¿se acuerdan? Evangelista, pastor y maestro. Pero eso es del Nuevo Testamento. Sin embargo, Eliseo quiso mostrar allá en Siria
quién era el verdadero Dios. Y mire que la palabra lo dice, como lo mencioné hace 20 minutos. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Para el rey de Siria, el Dios era Naamán. Pero nosotros sabemos que quien realmente le daba la victoria a Naamán era Jehová. ¿Qué hizo entonces Naamán? Bajó la cabeza. El peor error que tuvo fue haber llegado donde el rey. Pero bueno, no importa, en ese momento lo llamó Eliseo. Y Naamán volvió a bajar la cabeza y salió donde el rey y se fue para donde Eliseo. ¿Qué hizo Naamán? Vamos a ver algunos puntos especiales. Sabiéndose general poderoso, él sabía que era un general poderoso, no le mandó un mensaje a Eliseo: hágame un favor, profeta, venga que necesito verlo. Aquí lo espero en mi oficina. No. Él se dispuso a ir él, a dar el paso él, para buscar su sanidad. No se quedó esperando, él dio el paso. No viajó de incógnito. Acordémonos, por ejemplo, Nicodemo, un hombre muy importante. Pero que buscó a Jesús de noche, al parecer para que nadie se diera cuenta que él iba a buscar a Jesucristo. Naamán fue de frente y fue con su ejército, para que todo el mundo se diera cuenta que él se estaba humillando, iba a ir a recibir sanidad del pueblo enemigo. No viajó con las manos vacías, como ya lo mencionamos, llenas de plata, llenas de oro, de vestidos, de especias, de muchas cosas. Además viajó muy bien recomendado porque el mismo rey le había dado los salvoconductos, la carta. ¿Se acuerdan de Nehemías que quería restaurar los muros de Israel y que le pidió al rey la provisión, y el rey no solamente le dio la provisión, sino le dio cartas de salvoconducto? Así se fue Naamán, con un salvoconducto hasta llegar a su pueblo enemigo, a Samaria. Se paró frente a la casa de Eliseo, pero ¿en qué actitud se paró frente a la casa de Eliseo? Si ya venía humillado de donde el rey y llegó donde Eliseo, pero se paró como quien llega a pedir limosna. Él no llegó allí con prepotencia, con orgullo. Tenía de dónde, porque de acuerdo al mundo y a sus leyes, él lo tenía todo, estaba en el top, recuerden. Pero no llegó, él se bajó. Él bajó la cabeza y llegó donde Naamán. Y se paró como quien va a pedir limosna. Y además no era solamente el profeta. Como lo he dicho muchas veces, además del profeta, era su enemigo. Era su enemigo. Era un momento muy bochornoso para Naamán. Muy bochornoso. Tenía que comerse todas sus palabras, sus intenciones, todo lo que su rabia contra Samaria, el pueblo de Israel, y llegar a pedir cómo lo iban a sanar. En su tierra no tenía posibilidades. Estuvo dispuesto a humillarse. Pasó por la humillación donde el rey, que se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso quién soy yo para darte vida? No, para quitarte, para limpiarte, no. Se humilló nuevamente, llegó donde el profeta Eliseo, como quien pide limosna. Pero además, como si fuera poco, Eliseo no lo atendió. Llegó, escribió la fórmula y se la mandó con un criado. Otro dolor. ¿Quién soy yo para que me atiendan de esa manera?, decía. ¡Qué humillación! Y además la fórmula no decía: preséntate mañana a las 8 de la mañana con tu mejor traje en el monte que está allí en las afueras
de Samaria y nos vamos a parar y el Señor va a bajar en una nube y va a haber relámpagos y un trueno va a llegar hasta vibrando hasta tu cuerpo y vas a experimentar una reacción sobrenatural y quedarás sano. Eso era lo que esperaba Naamán. Y no, le dijo, mire, si ve ese río que hay allí, vaya y báñese allí 7 veces. 7 veces. 7 veces. Mire, él recibió 2 tipos de humillación allí en ese punto. Una humillación personal, porque él quería recibir por lo menos los honores dignos de una persona medio importante, ya no los del general, pero sí alguien que saliera a recibirlo. Entonces fue algo personal y necesitaba una fórmula mística y lo formularon bañarse en el río. Mire, ¿sabe cómo es eso? Hagan de cuenta el señor Chávez, que ya murió hace tiempo, que cuando sufrió de su cáncer hubiera venido aquí a Bogotá, a donde un gran hombre de Dios que el Señor usaba, y que ese hombre de Dios le mandara a decir, mire, váyanse allí en el río Tunjuelito o allá en el río Bogotá. ¿Qué habría dicho ese señor? Ay, Dios mío. Algo así fue lo que le pasó a Naamán. Grandioso, y tuvo que humillarse, achicarse, bajar la cabeza. Y aparte de esa humillación personal, una humillación a su país, porque dijo, no hay en mi país ríos mucho mejores que el río Bogotá y que el río Tunjuelito, contaminados. Entonces fue doble humillación y se fue, se quería ir. Ya había caminado en humildad hasta allí. Pero el Señor nos trata con procesos para purificarnos y limpiarnos la lepra. La lepra no se limpiaba en el caso de Naamán solamente con bañarse en el río. El corazón de Naamán venía siendo procesado desde que la esclava le dijo que fuese a Samaria y emprendió su camino, llegó donde el rey, fue humillado, llegó donde el profeta, fue humillado, estaba siendo procesado, estaba empezando a ser limpio su corazón, solo le faltaba el sello final. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos procesados por el Señor y decimos, pero si yo he estudiado, si a mí no me han regalado ningún título, si yo lo he comprado con mi dinero, si yo he trabajado, si es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, pero ¿por qué? Y le echamos la culpa al Señor de todo lo que nos pasa. Y yo, Señor, ¿por qué? Si yo sirvo en tu iglesia, ¿y por qué me duele la rodilla? Señor, ¿y por qué se muere el primo hermano? ¿Y por qué se muere? Y Señor, ¿y por qué lo haces tú? Y todo lo tiene el Señor. Pero el Señor nos procesa el corazón. A Naamán lo venía procesando, le faltaba lo último, es decir, los 5 centavos para el peso. Y se fue bravo, humillado, pero sobre todo soberbio. Su orgullo volvió a coger fuerza dentro de su corazón. Pero otra vez, ya no una esclava, sino sus propios sirvientes le dijeron, pero Señor, si te hubiera dado una fórmula muy difícil y muy costosa, ¿no la habrías hecho? ¿Por qué no haces esto que es tan fácil? Pedir perdón y arrepentirte. Y él dijo, hombre, pues sí. Y se volvió a humillar y se bañó 7 veces en el río Jordán y salió limpio. Dice la palabra que su piel era como de bebé. Y fue cuando dijo, no hay ningún Dios sobre la tierra, sino el Dios de Israel. Y ahí Eliseo era el más grande evangelista en el Antiguo Testamento, llevando el reconocimiento de nuestro Dios al pueblo enemigo. Al pueblo enemigo. Qué cosa tan linda y tan increíble. Pero tuvo que llegar. Miren, el versículo 13 nos dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. ¿De qué? De toda su lepra. De toda su lepra. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Naamán? Pues fue capaz de humillarse hasta lo más bajo. Y fue sano. Fue sano. Esto me recuerda a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, se despojó a sí mismo de su divinidad, se hizo hombre y se humilló hasta lo más bajo. Y el Señor lo exaltó hasta lo más alto. Mire, en Hechos 16:31, encontramos algo que nos dice el Señor, a ver que no se nos pierda aquí. Hechos 16:31, hay algo muy sencillo que yo sé que ustedes lo han escuchado, que dice: justo la última página, la que se pega, esa es la que necesito. Y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy el Señor te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si nos devolvemos a Hechos 2, en Hechos 2:38, dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 16 dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 2 dice, bautícese y cree en Él y serán perdonados todos tus pecados. Arrepentíos y serán perdonados. Y aquí eso es muy diciente, eso es lo que nos dice el Señor ahora. Allá a Naamán le dijeron, lávate y serás limpio. Y él lo hizo. Por eso, esa fórmula progresiva, 7 veces. ¿Por qué? Empezó desde el momento en que él ya tuvo su lepra y empezó a trabajar el Señor en su orgullo, porque el Señor no solamente actúa con su pueblo, el Señor tiene el control de todos. El Señor no ha perdido el control y empezó a trabajar en Naamán y luego empezó a procesar su corazón y lo empezó a llevar paso a paso hasta que al final se humilló y se lavó 7 veces. También me recuerda cuando Pedro decía, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor decía 70 veces 7. Es decir, todo el tiempo. ¿Cuánto debemos orar? Y el Señor decía, orad sin cesar, en Tesalonicenses. ¿Cuándo debemos ponernos y cuándo debemos quitarnos la armadura de Dios para lavarla, plancharla y volvernosla a poner? ¿De golpe almidonarla? Nunca. Debemos tener puesta la armadura de Dios siempre. Siempre, orar sin cesar, siempre, perdonar siempre y humillarnos siempre. Miren lo que cuando iban al templo de Salomón, ¿qué fue lo que dijo el Señor en la oración del templo de Salomón? Si se humillare mi pueblo, fue lo único que él pidió. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hoy estamos invocando el nombre del Señor aquí en nuestra congregación Tierra Nueva. En su congregación Tierra Nueva. Invocamos su nombre y nos humillamos ante Él. El estado más grande del hombre es cuando está postrado a los pies del Señor. Postrémonos a los pies del Señor y humillémonos. No somos nada, no somos nadie. Lo único grande es el Señor en nosotros. Por eso
queremos menguar para que Él crezca en nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo hemos estudiado tantas veces. Segunda de Crónicas. ¿Qué pasará? Si orasen, ¿cuánto? Orad sin cesar. Y buscaren mi rostro, ¿cuándo? Todo el tiempo buscando la intimidad con el Señor. Y por último, se convirtieren de sus malos caminos, o sea, arrepentimiento. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy en día podemos decir gracias, Jesús, porque por tu sangre nos somos salvos, porque no nos hace falta sino arrepentirnos genuinamente y recibir tu sangre y ser lavados de nuestra lepra espiritual. Es lo único. A Naamán le decía, lávate y serás limpio. A nosotros nos dice, arrepiéntete y serás salvo. Solo humíllate ante nuestro gran Dios y Señor. Y Señor, quiero que entres en mi corazón, díselo. Entro y quiero que gobiernes mi vida. No permitas que me aparte de ti. Llámame, 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 Señor. Búscame. Deja las 99 y búscame, Señor, como lo dices en tu palabra. Y seré salvo y seré sano. Si crees, serás salvo. Si crees, serás sano. El Señor nos está dando una gran lección de humildad. Naamán nos está dando una gran lección de humildad. Incluso el rey de Siria, que mandó cartas para el rey de Israel, se estaba humillando ante el reino de Israel. Hoy, humíllate tú conmigo y la gloria del Señor caerá sobre tu casa. Tierra Nueva, te bendigo. Declaro eso. Declaro que la gloria del Señor inundará tu casa, que su espíritu llenará. Declaro que habrá tanto amor en tu corazón que sentirás ganas de llorar sin saber por qué. Porque es el amor de Dios que te está inundando en este momento. No sé por qué siento que hay unción de sanidad. Por eso, si tienes algún problema de salud en este momento, como la lepra de Naamán, pon tu mano en el lugar donde te está molestando. Ponla, creyendo y en humildad. Y el Señor te sanará. Declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es Rey de Reyes, en el nombre que es el médico de médicos, que serás sano en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo en humildad, arrepiéntete, pide perdón y el Señor te va a llenar y te va a llevar a lugares más altos y te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, como te lo prometió, y además sano. Gloria a Dios. Dale un aplauso a tu Señor. Tierra Nueva, te amo y te bendigo. Eres grandiosa, preciosa, porque amas al Señor. Señor, en Tierra Nueva te amamos. En Tierra Nueva te amamos. Amén y amén. Hoy les voy a decir por qué los papás de Tierra Nueva son mejores que los superhéroes. ¿Son más inteligentes que Iron Man? ¿Más cool que Spider-Man? ¿Más valientes que Capitán América? ¿Más rápidos que Flash? ¿Más astutos que Batman? Y sobre todo, más fuertes que Superman.
contarle al mundo todo en detalle de lo que hiciste por mí y lo que hizo por ti. Descanso lentamente, mi alma llora, recordando los minutos de tu hora y el dolor que tenías frente a frente se convierte en colores de repente. Moriste y te llevaste mi atención y ahora vives dentro de mi corazón. Tu lucha trascendió a la eternidad, regalándome de tu inmensidad. Ya no hay barrera y el mal, todo quedó hecho atrás. Milagros de amar. Papito lindo, papito amado, tú eres mi regalo. Papito Dios te entregó a ti para que cuidaras de mí. Buenas tardes a todos los papitos de Tierra Nueva, les quiero desear un feliz Día del Padre. Así que les quiero compartir una pequeña palabra, Salmo 103:13. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos por favor, que yo quiero orar por ti. Señor, gracias por este día, gracias por un día más de día. En este día te quiero poner principalmente en tus manos a cada Padre de Tierra Nueva, que seas tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus corazones, bendiciendo sus familias y bendiciendo su trabajo. Que seas tú dándoles una doble porción de tu Espíritu, Señor, acompañándolos en su camino, en cada cosa que ellos hagan, que seas tú prosperándoles y que tu amor siempre esté en sus corazones. Guárdalos y protégelos de cualquier enfermedad, bendíceles en cada una de sus necesidades, guarda a su familia y a todos los que los rodean, bendícelos en este día tan especial, guárdanos y protégenos, amén. Hoy les presento la fe de papá y el pastor. Pastor, gracias por ser nuestro papá. Voy a orar por usted, papito Dios. Gracias por el pastor. Cuídalo, guárdalo, dale muchos años de vida. Dale sabiduría para que nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me vestí como usted, pastor. Chao. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad.